El 25 de marzo del 2023, el actor Jonathan Majors fue arrestado en la ciudad de Nueva York acusado de cargos de estrangulación, agresión y acoso en contra de su expareja Grace Jabbari. Esta noticia inmediatamente causó revuelo en el público, ya que el actor ha adquirido una gran popularidad en los últimos años a través de sus papeles en franquicias como Creed y por supuesto el UCM, en donde interpreta a Kang el Conquistador y todas sus variantes del multiverso. Esto pues pone a una gran franquicia, el UCM, en aprietos, porque Jonathan Majors no solo interpreta a un personaje sino a varias versiones de ese personaje. Kang está perfilado para convertirse en el gran villano de la llamada saga del multiverso en Marvel, algo similar a lo que Thanos fue para la saga del infinito, por lo que se planean muchas apariciones del actor a lo largo de varias películas y series de esta franquicia. Lo cual significa que Disney se la tiene que pensar mucho antes de tomar una decisión. Es decir, si fuera un personaje menor seguramente ya se hubieran alejado de la polémica y hubieran contratado a otro actor, pero aquí la tienen más difícil. Y es que el caso no es tan sencillo, ya que por un lado, la defensa de Majors ha sostenido desde el principio que el actor es inocente y que la expareja es quien realmente lo agredió a él. Por otro lado, la revista Rolling Stone realizó una investigación extensa del actor y afirman que encontraron un patrón de comportamiento preocupante que data desde su época en la universidad. Los abogados de Majors por su parte desestimaron esta investigación diciendo que, y esto no es broma, que Majors no era violento sino que simplemente era un gran actor del método. ¿Qué es real y qué no lo es en este caso? Hoy te traigo la información. El internet es un lugar lleno de polémicas en el que es fácil perderse, pero aquí organizamos la información confiable y te la presentamos de manera ordenada para que tú estés bien informado. El capítulo de hoy, Jonathan Majors, persona violenta o excelente actor del método. A lo largo del caso, las declaraciones de ambas partes han cambiado, por lo que tenemos que comenzar diciendo cuál fue la información que se dio originalmente cuando se reportó la noticia el 26 de marzo. Las primeras noticias que se dieron del tema decían que una mujer cuyo nombre se desconocía había llamado al 911 y había acusado al actor Jonathan Majors de abofetearla, lastimarle la mano derecha y estrangularla, causándole daño visible detrás de la oreja y moretones en el cuello. La policía entonces arrestó a Majors, pero el actor fue puesto en libertad ese mismo día, pero sí se le impuso un orden de restricción para que no se le pudiera acercar a la presunta víctima. Ahora sabemos que la mujer en cuestión era Grace Jabbari, quien era pareja de Majors y trabajó en la producción de la película Quantumania como coach de movimiento. A la mañana siguiente, la defensa de Majors, encabezada por la abogada Priya Chaudhry, declaró que el arresto y el orden de restricción eran medidas estándar en un caso como este, que eran protocolos que la policía tenía que seguir mientras llegaban al fondo de lo sucedido. No solo eso, sino que declaró que su cliente era completamente inocente y que tenían testimonios, mensajes de texto y grabaciones para poder comprobarlo. La primera prueba de la inocencia de Majors que sus abogados presentaron fueron unos mensajes de texto que Jabbari le mandó al actor ese mismo día. Aún no se comprueba la autenticidad de dichos mensajes, pero esto es lo que dicen. Por favor, hazme saber que estás bien cuando leas esto. Me aseguraron que no presentarán cargos contra ti. Dijeron que tenían que arrestarte como un protocolo cuando vieron mis heridas y supieron que habíamos peleado. Estoy tan molesta de que lo hayan hecho. Lamento haberte puesto en esta posición. Me aseguraré de que nada pase. Les dije que fue mi culpa por tratar de tomar tu teléfono. Llámame cuando salgas. El segundo y último mensaje, también mandado ese mismo día, dice lo siguiente. Me llamaron de nuevo para revisarme y les dije de nuevo que esto no fue un ataque y que no tenían mi consentimiento para levantar cargos. Leí el papel que me dieron sobre haber sido estrangulada y les dije directamente que esto no sucedió y tenía que ser quitado inmediatamente. El juez definitivamente sabrá esto. Sé que tienes el mejor equipo y que no hay nada de qué preocuparse. Solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible de mi lado. También les dije que le dijeran al juez que el origen de la llamada tuvo que ver con que yo colapsé, me desmayé y que tú te preocupaste por mí como mi pareja debido a nuestra comunicación previa. A primera vista, estos dos mensajes se ven muy bien para la defensa de Majors, pero si ponemos atención podremos notar otros detalles que también son importantes. Número 1, Jabbari menciona que sí tuvo heridas e incluso en un punto perdió la conciencia. Número 2, la pelea comenzó cuando Jabbari intentó tomar el celular de Majors. Número 3, Jabbari menciona que no hubo un estrangulamiento, pero la policía sí confirmó heridas en el cuello y detrás de la oreja. La pregunta es, ¿cómo se las hizo? Conforme pasaron los días, algunos detalles de esto se fueron aclarando, y aquí tenemos que ir reconstruyendo los hechos, tomando en cuenta las declaraciones de los equipos de Majors y de Jabbari. Jabbari cambió su versión y dijo que Majors sí le había abofeteado, que le había roto un dedo y que le empujó fuera de un vehículo. Sin embargo, en esta segunda versión dijo que no le había tomado del cuello. Priya, la abogada de Majors, por su parte, presentó ante un juez una carta que decía no solo que su cliente era inocente, sino que incluso era la víctima, que todo se debió a un ataque de celos por parte de Jabbari, quien arañó y golpeó a Majors para después irse a beber a un club nocturno y finalmente se desmayó en su closet, en donde despertó
presentó con heridas en su dedo, cuello y oído, las cuales no dejan claro cómo se las hizo, pero que no eran responsabilidad de Meyers. De hecho, también menciona que Jabari le había marcado 32 veces al actor y le había mandado mensajes de celos en los que amenazaba con hacerse daño a sí misma. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado estos mensajes. Lo que sí es que esto es consistente con estos mensajes de texto en donde dice: tú te preocupaste por mí como mi pareja debido a nuestra comunicación previa. Lo cual tal vez se refiere a que ella mandó mensajes diciendo que se lastimaría. Habrá que ver si Meyers presenta estos textos como evidencia en su próximo juicio, el cual comenzará el 3 de agosto. Posteriormente, Meyers durante una audiencia mantuvo la historia de que ella fue quien lo atacó a él, algo que corroboró el chofer que viajaba con ellos. Al parecer, la pelea comenzó porque Meyers estaba recibiendo mensajes de otras mujeres y Jabari lo confrontó al respecto e intentó tomar su celular. Cuando esto sucedió, la discusión se puso física y Jabari terminó fuera del vehículo. Ahora, esto sí fue confirmado tanto por Meyers como por Jabari. Ella terminó fuera del vehículo después de una discusión que se puso física. La diferencia está en que él dice que él la tomó y la puso fuera del vehículo y ella dice que él la empujó. Lo que sí es que probablemente las heridas de Jabari son el resultado de esta pelea entre ambos. Y es que recordemos que Jonathan Meyers ha tenido que ponerse en excelente condición física debido a sus últimos papeles. Él es un hombre de 1,82 de estatura que pesa 92 kilos, por lo que cualquier golpe, por leve que le parezca a él, seguramente puede lastimar mucho a otra persona. Por otro lado, la herida que no ha sido confirmada es la del dedo, ya que el equipo de Meyers presentó una serie de videos que supuestamente fueron tomadas ese día en los que ella utiliza su mano sin problemas. Meyers, por su parte, también dijo haber salido lastimado de la confrontación, ya que ella lastimó su rostro, aunque él no presentó marcas visibles que pudieran ser comprobadas por la policía. Lo que sí es que el actor presentó su propia denuncia en contra de Jabari y la policía encontró causa probable de arresto en contra de ella, lo cual significa que podrían llevarla forzosamente al menos a declarar, pero hasta el momento la policía no lo ha hecho, ya que no lo ha considerado necesario. Por otro lado, el sitio web Insider publicó que a raíz del caso de Jabari, muchas otras víctimas de Jonathan Meyers han salido a flote y están dispuestas a colaborar con la fiscalía durante el juicio en contra del actor. Con esto nos damos una buena idea de qué fue lo que pasó. Probablemente se trató de una discusión producto de los celos, que se puso física y en un momento ambos se lastimaron mutuamente. Después ella se fue a un club nocturno, tomó hasta emborracharse, aunque algunos reportes indican uso de pastillas, y finalmente perdió la conciencia en su casa, en donde llegó Meyers y llamó al 911, quien encontró a Jabari con heridas recientes. La narrativa hasta ahorita es la de dos personas tóxicas que se lastimaron y que ambos salieron lastimados tras un enfrentamiento. Sin embargo, esto adquiere un significado completamente diferente con la publicación de un reportaje. El 29 de junio del 2023, la revista Rolling Stone publicó un extenso reportaje que explora el pasado violento de Jonathan Meyers, el cual tomó 3 meses de investigación, llevó a cabo entrevistas con más de 40 personas cercanas y establece un patrón de conducta violento de más de 10 años por parte del actor. Estos son los puntos más importantes del artículo. Primero se establece que el actor tuvo una adolescencia problemática, ya que se mudaba constantemente, sufrió del abandono de su padre, tenía problemas con su padrastro e incluso hubo una época en la que vivió en su coche y fue suspendido de la escuela por un altercado en el que él sacó un cuchillo. Esa adolescencia difícil hizo que el actor tuviera problemas de ira reprimida, de los cuales ha hablado públicamente en algunas entrevistas. Rolling Stone pone como ejemplo su entrevista con la revista Texas Monthly, en donde Meyers dijo tener mucha rabia acumulada que provenía de su inhabilidad de articular su tristeza y que encontró en la actuación una manera de dirigir este enojo. Posteriormente, Meyers estudió actuación en Yale, en donde también tuvo varios problemas. El artículo entrevistó a algunos de sus excompañeros, quienes dijeron que Meyers siempre fue un actor brillante, pero que también aterrorizaba a las personas con las que salía, y a menudo utilizaba su físico para intimidar a los demás. Según los reportes, no respetaba los límites físicos a la hora de actuar, es decir, era más brusco de lo permitido y en una ocasión abofeteó a un compañero. De hecho, incluso fue reportado con la dirección de Yale. Según el artículo, cuando terminó la carrera y comenzó a actuar, siguió teniendo esta reputación en el gremio. Por ejemplo, un actor de Broadway llamado Tim Nicolai tuiteó lo siguiente sobre Jonathan Meyers: la gente de Yale y la comunidad de Nueva York ha sabido del comportamiento de Meyers por años. Es un sociópata, un abusador y casi todos hablan así de él. Por su parte, un director llamado A.B. Allen mencionó que se trata de un ser humano cruel y abusivo, tanto profesionalmente como en su vida privada. Y bueno, se trata del testimonio de un actor y un director poco conocidos. Esto por sí mismo no le afectaría a Meyers. Su verdadero problema es
que la revista Rolling Stone tiene 2 docenas de testimonios de personas independientes que afirman haber visto que Majors se comportó de manera abusiva con sus exparejas, tanto física como emocionalmente. Estas 2 docenas de testimonios hablan básicamente de 2 exparejas de Majors que prefieren mantenerse anónimas por miedo a represalias. En uno de estos 2 casos, el abuso por parte de Majors llegó a tal grado que intentó estrangularla. En el otro caso, la expareja mencionó que Majors nunca llegó a golpearla físicamente, pero describió su relación como una tortura emocional y que sí hubo momentos cercanos a la violencia en los que el actor decía que tenía la necesidad de pegarle a una pared o algo de esa naturaleza. En ambos casos, personas cercanas a la relación describen a Majors como una persona que al principio es romántica y encantadora, pero que después deja ver una naturaleza volátil, manipuladora y dominante, en donde él decide todo en la relación, desde dónde comen hasta las personas a quienes visitan. La defensa del actor no se quedó callada y dijo que la revista Rolling Stone estaba esparciendo únicamente rumores y que no tomó en cuenta la declaración de 6 mujeres que también fueron parejas de Jonathan Majors y que supuestamente habían dado declaraciones a favor de él. La revista menciona que sí se acercaron a cada una de estas 6 mujeres que supuestamente defienden a Majors, pero se encontraron con una gran sorpresa, ya que 3 de ellas dijeron que nunca le dieron permiso al equipo de Majors de publicar estos comunicados. Una cuarta mujer dijo que esta declaración había sido prescrita por los abogados de Majors, que era falsa y que ella no la había probado. Otra mujer no quiso hacer comentarios al respecto y la sexta mujer, quien fue pareja de Jonathan Majors de los 13 a los 18 años, sí defendió al actor diciendo que era un hombre muy dulce y tierno, muy diferente a lo que las noticias presentaban. Lo más surreal del caso es cuando la defensa de Majors dijo que muchas de estas declaraciones eran malos entendidos. Recientemente Jonathan Majors recibió quejas en el set de su nueva película Magazine Dreams, ya que 2 miembros de la producción lo acusaron de empujar, gritar e intimidar físicamente a otra persona. En este punto, los productores de la cinta simplemente dijeron que le dieran su espacio al actor, pero los abogados de Majors fueron un poco más allá y dijeron lo siguiente: cualquiera que haya trabajado con el señor Majors sabrá que emplea un método de actuación inmersivo que puede ser percibido erróneamente como rudeza. El problema es que no son solo las 2 quejas en el set. Se trata de los actores y directores que han hablado públicamente en contra de él, de las 2 docenas de testigos que la revista Rolling Stone recopiló que aseguran que él es violento con sus exparejas, de los testimonios en su contra que la Fiscalía de Nueva York asegura tener, de los ex compañeros de Yale que dicen que Majors es un actor talentoso pero aterrador y el reciente escándalo en el que fue arrestado. Y cuando pones todo esto junto, el panorama para el actor no se ve nada bien. Y es que sí, seguramente hubo un altercado físico entre Majors y Jabari, pero esos testimonios nos hablan de que Majors es una persona que ha sido violenta, manipuladora y abusiva con sus exparejas, y que Majors tal vez llevó a Jabari al borde del colapso nervioso. Jonathan Majors es un gran actor que probablemente hubiera salido bien librado de su altercado con Grace Jabari, pero si la investigación de la revista Rolling Stone resulta ser cierta y estos datos se ven en el juicio que comenzará este 3 de agosto, podría significar grandes problemas para el actor, ya que sí establece un patrón de comportamiento abusivo y violento que definitivamente no se puede desestimar tan fácilmente, lo cual podría ser un golpe definitivo para su carrera. Pero me encantaría saber qué opinas tú. ¿Crees que Disney tendrá que recastear a Kang el Conquistador? ¿O crees que Majors sí sobrevivirá a esta polémica? Si te gustó este contenido, te dejo aquí con otros videos similares que de seguro también te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.